Bienvenidos un día más a mi canal, el rincón donde chismoseamos de todo y de todos, pero siempre con el máximo respeto y cariño. Espero que estén teniendo un día fabuloso o al menos, que este vídeo les alegre un poquito la jornada. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos vamos de lleno con un tema jugosito, un tema que sé que les encanta y que me han pedido muchísimo. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese hombre que nos roba el aliento con cada aparición, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo y que a pesar de su imagen de galán perfecto, también tiene su corazoncito y sus historias, algunas no tan brillantes, que contar. Hoy no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, ni de sus abdominales de acero, aunque quizás los mencionemos de pasada, ¿quién sabe? Cara guiño. Hoy vamos a bucear un poco más profundo, vamos a intentar entender al Can Yaman persona, al que ha amado, al que ha sufrido desengaños y al que, como todos nosotros, ha cometido errores en el terreno del amor. Vamos a analizar esas declaraciones, esas confesiones que ha hecho en entrevistas y en redes sociales, en las que ha dejado entrever sus peores errores amorosos y, por qué no, algunos traumas que lo han marcado. Así que prepárense una buena taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través del corazón de Can Yaman. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes bien contados y de las historias de amor y desamor de nuestros famosos favoritos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Bien, empecemos por desgranar un poco la personalidad de Can Yaman. A simple vista proyecta una imagen de seguridad, de confianza en sí mismo, de un hombre que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de ir a por ello. Pero, ¿es realmente así? A través de algunas entrevistas que ha concedido, hemos podido ver una faceta mucho más vulnerable, un lado más sensible y sobre todo, un Can que reconoce haber cometido errores y muchos en el amor. Uno de los puntos que más resuena en sus declaraciones es su propensión a idealizar a las parejas. Parece ser que en el pasado Can tendía a construir una imagen perfecta de la persona que tenía al lado, a crear una fantasía que inevitablemente chocaba con la realidad. Y ya sabemos lo doloroso que es cuando la realidad nos da un buen bofetón. En varias ocasiones ha comentado que se dejaba llevar demasiado por la pasión inicial, por esa explosión de química que te hace creer que has encontrado a tu alma gemela. Pero luego, al pasar el tiempo, se daba cuenta de que esa persona no era realmente quien él creía, que tenían diferentes valores, diferentes prioridades y que simplemente no estaban en la misma sintonía. Este error, el de idealizar, es un clásico, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Nos enamoramos de la idea que tenemos de alguien, de la proyección que hacemos sobre esa persona, y no nos damos cuenta de quién es realmente. Y cuando la burbuja explota, el golpe es duro. Otro error que Can ha reconocido abiertamente es su dificultad para manejar las expectativas. Al ser una figura pública con una legión de fans que lo adoran, sus relaciones amorosas siempre han estado bajo el escrutinio público. Y esto, obviamente, genera una presión adicional, tanto para él como para su pareja. Can ha admitido que le costaba mucho mantener la privacidad de sus relaciones, que se sentía constantemente observado y juzgado. Y esto, sumado a las expectativas de sus fans, que muchas veces esperaban que su pareja fuera perfecta, y que encajara con la imagen que tenían de él, generaba tensiones y conflictos. Además, el tema de la fama también ha afectado a sus relaciones en el sentido de que, según ha confesado, a veces le costaba discernir si la persona que tenía al lado estaba realmente interesada en él como persona, o si simplemente buscaba aprovecharse de su fama y de su posición. Y este es un miedo comprensible, sobre todo cuando eres una estrella como Can Yaman. Aquí, mis amores, es donde se pone interesante la cosa. Porque la fama, como miel para las abejas, atrae a todo tipo de personas. Y no todas tienen las mejores intenciones. Pero no todos son errores propios. Can también ha hablado de algunas experiencias dolorosas que lo han marcado, de desengaños amorosos que le han dejado cicatrices. Sin entrar en detalles específicos, ha mencionado que ha sufrido decepciones por parte de personas en las que confiaba plenamente, que ha sentido que lo utilizaban y que en algunos casos lo traicionaban. ¡Ay, el dolor de la traición! ¿Quién no lo ha sentido alguna vez? Estas experiencias obviamente lo han hecho más cauteloso a la hora de abrir su corazón, lo han vuelto más reservado y quizás un poco más desconfiado. Pero también lo han hecho más fuerte, más resiliente y más consciente de lo que busca en una relación.
Y ojo aquí porque ser desconfiado, aunque suene feo, a veces es una herramienta de supervivencia. No se trata de vivir paranoicos, pero sí de aprender a leer entre líneas y a no confiar ciegamente en cualquiera. Ahora bien, no podemos hablar de los errores amorosos de Can Yaman sin mencionar su relación con Diletta Leotta. Esta relación, que fue muy mediática y que generó muchísima expectación, terminó de forma abrupta y rodeada de rumores y especulaciones. ¡Uf, qué culebrón! Diletta, la periodista deportiva italiana, una mujer guapísima y con una carrera brillante, y Can, el galán turco que hacía suspirar a medio mundo. Parecía la pareja perfecta, ¿verdad? Si bien ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura, sí que han dejado entrever que hubo diferencias irreconciliables, que tenían diferentes visiones sobre el futuro y que simplemente no eran compatibles. Y aquí, mis amores, es donde entra en juego la famosa frase: los polos opuestos se atraen, pero los semejantes se aman. Porque sí, la atracción inicial puede ser muy fuerte, pero si no hay una base sólida de valores y objetivos compartidos, la relación está destinada al fracaso. Algunos medios apuntaron a que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura, que ambos se sentían agobiados por la constante atención de los paparazzi y de los medios de comunicación. Imagínense vivir con una cámara siguiéndolos a todas partes. Debe ser una locura. Otros, en cambio, sugirieron que la relación era más una estrategia de marketing que un verdadero romance. ¡Uy, qué fuerte! ¿Será que todo era una farsa para aumentar la popularidad de ambos? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación con Diletta Leotta dejó una huella profunda en Can Yaman, y seguramente lo hizo replantearse muchas cosas sobre el amor y sobre las relaciones públicas. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión, mis amores. Porque las relaciones públicas en el mundo de los famosos son un arma de doble filo. Pueden catapultar tu carrera, pero también pueden destruir tu vida personal. A día de hoy, Can parece estar en un momento de su vida en el que prioriza su bienestar personal y su crecimiento profesional. Está enfocado en sus proyectos, en su trabajo como actor y en sus actividades filantrópicas. Y aunque no descarta volver a enamorarse, parece que ahora es mucho más selectivo y que busca una relación auténtica, basada en el respeto, la confianza y la comprensión mutua. Bravo por él. Que se tome el tiempo que necesite para sanar y para encontrar a la persona adecuada. Y es que, mis amores, el amor no se busca, se encuentra. No hay que forzar las cosas ni desesperarse. Lo importante es estar bien con uno mismo, para poder compartir esa felicidad con otra persona. En definitiva, Can Yaman, como todos nosotros, ha tenido sus aciertos y sus errores en el amor. Ha aprendido de sus experiencias, ha superado sus desengaños y ha evolucionado como persona. Y aunque su vida amorosa siga siendo un misterio, lo importante es que él esté feliz y que siga persiguiendo sus sueños. Y nosotras desde aquí le mandamos toda nuestra energía positiva. Pero profundicemos un poquito más en los traumas que podrían estar afectando a Can. Porque, a ver, seamos honestas, todos tenemos nuestros fantasmas del pasado. Y estos fantasmas muchas veces nos impiden avanzar y nos sabotean las relaciones. ¿Será que Can tiene miedo al compromiso? ¿Será que le cuesta confiar en las mujeres después de haber sufrido decepciones? ¿Será que tiene una imagen idealizada del amor que le impide encontrar la felicidad? ¡Uy, cuántas preguntas! Pero es que es importante analizar estos aspectos para entender mejor su comportamiento y sus decisiones. Además, hay que tener en cuenta que Can es un hombre muy atractivo y con mucho éxito. Esto, obviamente, lo convierte en un blanco fácil para personas interesadas que solo buscan aprovecharse de él. Y esto, a la larga, puede generar mucha desconfianza y mucho resentimiento. Por eso es fundamental que Can aprenda a protegerse y a rodearse de personas que realmente lo quieran y lo valoren por lo que es, y no por lo que representa. Y esto, mis amores, es algo que todos deberíamos hacer en nuestra vida. Porque las relaciones tóxicas, ya sean amorosas, familiares o de amistad, nos restan energía y nos impiden ser felices. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis del corazón de Can Yaman, de sus errores y de sus traumas amorosos. Hemos visto que detrás de la imagen de galán irresistible, se esconde una persona sensible, vulnerable y que, como todos nosotros, ha sufrido por amor. Hemos aprendido que idealizar a las parejas y no manejar las expectativas son errores comunes que pueden llevarnos a la decepción.
También hemos visto que la fama puede ser un arma de doble filo en las relaciones amorosas, generando presión y desconfianza. Y sobre todo, he aprendido que la comunicación es clave en cualquier relación. Hablar con nuestra pareja sobre nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras expectativas es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Pero lo más importante es que hemos visto que a pesar de los desengaños, siempre hay esperanza de encontrar el amor verdadero. Y que lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con la cabeza alta y el corazón abierto. Y eso es lo que le deseamos a Can. Que encuentre la felicidad y el amor verdadero porque se lo merece. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece Can Yaman? ¿Creen que es un buen partido? ¿Han cometido alguno de los errores que él ha reconocido? ¿Qué opinan de su relación con Diletta Leotta? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se corten. Aquí podemos hablar de todo sin tapujos. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido como este. Y recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me llena de alegría y me da fuerzas para seguir adelante. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más historias y más entretenimiento. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao, ciao. Y recuerden, mis amores, que el amor es como una rosa, tiene espinas, pero también tiene pétalos. Así que no tengan miedo de arriesgarse y de abrir su corazón. Hasta la próxima. Las quiero.